Compañeros, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de las escuelas de pensamiento ético y filosófico a través del tiempo. La idea es que ustedes reconozcan por parte de un recorrido corto, o sea, es un resumen, lo que yo pretendo hacer acerca de las escuelas de pensamiento ético. ¿Por qué hablo de esto? Porque de una u otra forma nosotros como occidentales estamos basándonos en nuestra estructura ética en un conocimiento que ya estaba desde antes. Entonces, por favor, les agradezco que por favor hagan comentarios al respecto de esta presentación. Otro comentario que les voy a hacer, acá hay unos videos que no les voy a reproducir en esta ocasión, pero ahí les aparece el link para que ustedes por favor accedan a ellos. También estos links de estos videos cortos van a quedar en la plataforma Tu Aula. Por favor, descárguenlos y véanlos porque creo que tienen que hacer una tareita con uno de ellos, ¿no? Bueno, hablando de los conceptos iniciales, quiero que definamos ética. Cuando hablamos de ética, nos referimos a un hábito, costumbre, que es etimológicamente lo que significa ethos o ethos, ¿cierto? La ética es un tipo de saber que nos invita a actuar racionalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos llevando a una esfera práctica la filosofía, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros decimos que la ética ha sido reservada para aludir a la filosofía práctica. Entonces, por eso digo yo que de una u otra forma la ética es como volver práctica la filosofía, ¿cierto? Porque de una u otra forma estamos actuando bajo unos parámetros racionales y al pensar, racionalizar, al alcanzar como a hacer un constructo mental y sobre estas cosas que estamos haciendo, estamos actuando racionalmente. Entonces, por eso se dice que ha sido progresivamente reservada para aludir a la filosofía práctica destinada al estudio teórico y racional de las acciones morales. Bueno, aquí yo les quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de acciones morales, son todas aquellas acciones que nosotros hacemos hacia los demás, pensando pues obviamente en objetos morales. Cuando hablo de los objetos morales, nos estamos refiriendo hacia quien se efectúan las acciones morales. Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahorita es una acción moral hacia ustedes que serán el objeto moral. O sea, yo soy el sujeto moral porque yo soy el que está haciendo la acción moral. Pero ustedes son los objetos morales hacia donde está encaminada la acción moral. Bueno, ahorita más adelante les explico bien esto, porque esto yo sé que al principio les causa confusión. Bueno, acá yo les quiero mostrar un pequeño video. Van a ver ustedes este movimiento que tiene este animalito. Miren, es como una especie como de baile, ¿cierto? Es otra estereotipia. Eso es una estereotipia que tienen los animales que están encerrados, ¿cierto? Estos comportamientos de una u otra forma pues se observaban mucho en animales que estaban en cautiverio. Este video lo hice yo hace algunos años, mira ahí está la fecha 2011, cuando se permitían todavía los circos en Colombia. Yo fui a hacer la inspección de esos animales. Ese circo en esa época no lo dejaron trabajar, gracias al concepto mío. Pero entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? O sea, yo cuando hablo de la percepción moral, yo como veterinario, al ver un animal de esos, ¿cierto? Pues hombre, a mí como que se me arruga el corazón y yo digo, no, está mal. Aparte de eso, pues que uno tiene conocimiento técnico y teórico y práctico, además, para determinar que el animal no está bien. En el caso de la agricultura, pues podrían ser muchos otros ejemplos. Por ejemplo, las cárcavas que se hacen por malas prácticas agrícolas, ¿no? O por ejemplo, no sé, el incendio que se salió de control por una quema mal hecha, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces son prácticas que no son morales porque se hicieron adrede, se hicieron de una forma pues obligada, de otra forma. Bueno, entonces aquí entramos a mirar el concepto de moral. Entonces, esas conductas que hacen que estos comportamientos morales no sean pues bien vistos, son comportamientos que no son morales. Entonces, la moral alude a los valores y a las virtudes de la conducta humana, haciendo referencia a comportamientos habituales de los miembros de una comunidad. Para los cirqueros, esto es normal, ¿cierto? Para el extractivista, hacer una quema es normal. Para el taurófilo, matar el toro es arte,
¿cierto? Esos son comportamientos habituales de los miembros de una comunidad. Entonces, esta moral orienta las acciones grupales de las comunidades. Entonces aquí es por eso que nosotros le podemos asignar a la moral, le asigna un comportamiento individual o colectivo de algunos hechos la propiedad de estar orientado con relación a un valor. Por ejemplo, la tradición, en el caso de los taurófilos, ¿no? O por ejemplo, la cultura o la ancestralidad, ¿cierto? Esos también tienen mucho que ver. Entonces aquí es, por ejemplo, donde a veces nosotros chocamos, porque la moral no necesariamente tiene que ver con la religión, ¿cierto? Tiene más que ver con unos principios y unos valores, que esos valores ya más adelante vamos a ver qué son. Esos valores de una u otra forma orientan el comportamiento de las personas de una comunidad hacia una acción moral. En este caso, pues las personas que tienen esos osos en esos circos, pues lo tenía como parte de su sustento, no les importa mucho qué pasa con ellos porque es el animal que ellos están cuidando y con el cuidado de ese animal tienen el sustento, ¿no? Entonces los valores, entonces aquí ya les está hablando de valores y yo quiero que ustedes analicen un poquito esta imagen donde van a ver ustedes una cantidad de esos circulitos chiquitos que están alrededor de la palabra valores. Todos esos son valores, son particulares a cada cultura. O sea, que cada sociedad, cada cultura, cada forma de ver el mundo tiene unos valores particulares que son objetivos y se pueden comprobar. Entonces, por eso es que yo les digo que muchas veces los valores que tiene la comunidad musulmana son muy diferentes a los que tiene la comunidad budista, por ejemplo, o los cristianos. Y obviamente si se radicalizan estos valores de una u otra forma, pueden llevar a hacer comportamientos que pues, para otros pueden ser inmorales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para un cristiano ortodoxo, de esos de Biblia bajo el brazo, que leen literalmente la Biblia sin ningún tipo de interpretación, muchas de las cosas que estamos haciendo ahorita son inmorales porque van en contra de los valores que ellos tienen. Pero para otras personas con una moral más laxa, pues obviamente esto no va a ser así. Entonces, la idea es que nosotros entendamos de que esta construcción de los valores es una cuestión cultural, ¿cierto? Entonces, por eso decimos de que son particulares a cada cultura, son objetivos y se pueden comprobar, son valoraciones de los hechos de la naturaleza y a los actos grupales o individuales. Es una valoración u orientación evaluativa, es decir, estos valores se pueden cuantificar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿cómo puedo yo cuantificar? Por ejemplo, miremos a cada uno. La solidaridad, ¿cómo medimos la solidaridad? Entonces, la solidaridad se mide con el bienestar de la comunidad, ¿cierto? Si somos solidarios, más podemos estar bien. La no discriminación, entonces acá hablamos de la inclusión, ese puede ser el resultado de ese valor de la no discriminación, ¿cierto? Bueno, etcétera. Hay muchos otros que yo quisiera que usted más adelante viera. Bueno, vamos a hablar entonces, ya conociendo esos principios básicos, de las corrientes filosóficas de la ética, ¿cierto? Entonces vamos a hablar básicamente de cinco corrientes, 5 espacios filosóficos en los cuales vamos a hablar primero de los sofistas, vamos a hablar del helenismo, de los estoicos, los cristianos, vamos a hablar de las éticas modernas, dentro de ellas vamos a hablar de la ilustración y los contemporáneos. Entonces, simplemente es para contextualizarlos lo que vamos a hablar ahorita. Es un recorrido corto y rápido que pienso hacerles acerca de esto. Les recuerdo, a partir de ahora hay unos videos que yo les voy a proponer que vean. Les coloco ahí los links. De igual forma, en la plataforma Tu Aula, ustedes van a quedar con la información para que ustedes puedan ver esos videos de una forma más cómoda. Bueno, empecemos ahorita por los sofistas. Los sofistas eran esos maestros griegos que iban de pueblo en pueblo, o sea, ellos les decían polis, ¿no? A esos poblados separados por unos caminos larguísimos. Entonces ellos llegaban y se iban de polis en polis, ¿cierto? Ellos hablaban del famoso relativismo, que era muy famoso en esa época, y proponían una convivencia armoniosa entre las diferentes polis. ¿Cómo trabajaba esta gente? Resulta que ellos tenían una forma muy chévere de trabajar. Yo no sé si ustedes alguna vez estuvieron en Bogotá, ahí en el Parque Lourdes. Ustedes se acuerdan que ahí en las escaleras, la parte, si uno está de frente a la iglesia, hacia la izquierda, ¿cierto? Ahí al lado donde está el McDonald's, donde está, bueno, ahí enfrente donde están unos bares también.
ahí al lado de la casa cural, mejor dicho. Ahí siempre pasaban unas personas que decían cuento, cuento, pasaban gritando, entonces todo el mundo como que se emocionaba y comenzaban a sentarse ahí en esas escaleras. Luego llegaban unos tipos a contar cuentos, eran los cuenteros de Lourdes, ¿no? Entonces ahí salieron Julio Rodríguez, está este Padrino Rojas, bueno, hay muchos que salieron ahí famosos, inclusive muchos de ellos son comediantes muy famosos hoy en día. Ellos, luego de contar sus historias, de contar sus cuentos, pasaban una mochilita, entonces la gente les echaba la monedita. Mire, le digo que yo era muy amigo de Julio Rodríguez, soy muy amigo de Julio Rodríguez, que él era cuentero allá, ahorita es comediante en Estados Unidos, le digo muy bien. El tipo este llegaba a la casa con una mochila, por lo menos en cada salida, estoy hablando del año 2002, en cada salida se hacía entre 80 a 100 mil pesos en solo monedas, ¿cierto? Todo el mundo le echaba de 200 pesos, de 500, porque el tipo era bueno. Entonces imagínense, pues esos tipos les iba re bien. Entonces estos señores hacían lo mismo, ellos llegaban a la polis, se paraban en la palestra pública, la palestra es como una piedra que ellos tenían allá, entonces iban conversando con la gente y comenzaban a echar su cuento. Entonces luego pasaba la mochilita, entre comillas, bueno, pasaban y la gente les daba cosas y de eso vivían. Entonces de esos importantes sofistas está Protágoras, ¿cierto? Protágoras fue un filósofo muy reconocido por la retórica que él proponía, ¿no? Él proponía frases como por ejemplo esta, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Entonces el hombre se pone a repetir varias veces esa frase, varias veces. Entonces el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en aquello que son y las que no son en aquello que no son. El hombre es la medida, bueno, hasta que la gente ya comenzaba como a coger el tiro del asunto y luego le explicaba, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, que la medida era la norma de juicio, ¿no? Entonces él decía que el hombre es la medida, ¿no? Entonces la medida es la norma de juicio, o sea, cómo estamos arrasando las cosas. Y todas las cosas, ¿cierto? Son las experiencias y hechos en general o las vivencias de la persona. Entonces esto dio origen a que cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea que nosotros mismos somos los que somos responsables de nuestros actos. Entonces eso dio origen al concepto de homo mensura, o sea que el hombre es la medida y de él depende la moral. O sea, todos los actos morales dependen de lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Entonces, eso es un concepto muy interesante con una frasecita que él tenía. Otro filósofo muy importante en esta época de los sofistas fue Sócrates. Sócrates era una persona bien interesante porque él fue condenado a beber cicuta. Cicuta era un veneno que sacan de una planta por corromper a los jóvenes. Resulta que don Sócrates era una persona que tenía un grupo de personas que lo seguían, esos eran sus estudiantes. Entonces él usaba una técnica que se llama la mayéutica, ¿cierto? Esta mayéutica tiene dos fases, inicialmente la ironía o plaza limpia, que es el preguntar disimulado, para que la misma persona encontrara la verdad, ese era el diálogo. Entonces no sé si de pronto ustedes han trabajado en investigación. Esto se usa mucho en investigación científica. Cuando uno comienza, cuando está orientando un trabajo, uno le pregunta al estudiante, bueno, hermano, ¿y usted qué piensa de esto? No, esto. Bueno, ¿y esto qué lo lleva a pensar? Ah, no, tal cosa. Y tan. ¡Pum! Llegaba la verdad. Uy, se le iluminó el bombillo. Esa es la mayéutica, donde las personas aprenden por medio de sus propias inquietudes o sus propias cosas, ¿cierto? Entonces, a don Sócrates, era una persona que era bastante incómoda para la gente que vivía en su pueblo, sobre todo para los gobernantes, porque las personas que estaban bajo su tutela, sus estudiantes, eran personas muy críticas. Entonces alguna vez le dijeron al señor mire, dígale a sus estudiantes que se retracten de lo que están regando la información, porque si no condenamos a usted a muerte. Entonces él dijo, no, yo no puedo decirle a mis estudiantes que piensen diferente porque la mente es de ellos, no mía. Entonces, aparte de eso, la forma de pensar de Sócrates era un poquito intromisiva, ¿no? Él era de los que llegaban a la calle y le preguntaba a la gente, por ejemplo, ¿usted es feliz? Entonces, a quien le iba, o sea, que lo cogieran así, tran, de una a la brava, pues obviamente, pues más de uno se incomodaba, ¿no? Entonces, eran cosas como esas. Entonces, él tiene como mucha gente, inclusive él alcanzó a decir que si le hubieran dado tiempo y para una buena defensa, él hubiera argumentado adecuadamente por qué no debería
decirle a sus estudiantes que no, que siguieran con su trabajo, ¿cierto? En este video, por favor revisen lo que acá está el link, ¿cierto? Acá está el link para que ustedes lo vean. Van a encontrar una carretica chiquita, es un video muy interesante, dura como 17 minutos, pero ya les digo cuánto, no, dura 24 minuticos, véanlo después. Bueno, Platón, ya entre los sofistas, fue de pronto de los últimos, junto con Aristóteles, de los últimos sofistas interesantes y grandes. Platón fue discípulo de Sócrates, entonces, pero resulta que Platón era una persona que era pues más o menos de una familia acomodada. Entonces cuando él terminó sus estudios con Sócrates, pues él tenía una casa, ¿no? Una propiedad. Entonces él dijo, no, pues voy a sacarle dinero a lo que estaba aprendiendo con don Sócrates. Entonces formó una vaina que llamó la academia, en donde le empezó a cobrar a la gente por la tutoría que les estaba dando. Entonces obviamente pues ya fue el primer sitio donde de una u otra forma se cobró por la enseñanza. Se le sacó, fue el primer catedrático que se puede decirse. Y él viene la palabra cátedra porque en el salón donde él enseñaba había una piedra grande, una piedra plana, que le decían la cátedra. Entonces el catedrático era el que se paraba ahí a dar la clase en la academia, ¿cierto? Entonces Platón convocó a varias personas, a varios de sus estudiantes aventajados, para que le ayudaran a dar sus clases como catedráticos, y entonces él se dedicó a escribir los famosos diálogos platónicos, que son 36 diálogos que de una u otra forma fueron como la recopilación del pensamiento socrático compilado con el de Platón, ¿no? Hay que entender de que Platón tiene dos momentos en su filosofía, dos momentos importantes para entender la naturaleza. El primero es esa navegación filosófica, que es la primera navegación que como él lo llamaba, que es una filosofía impulsada por el naturalismo y que se explican las cosas a través de los sentidos, o sea, explica lo sensible a través de lo sensible mismo. Entonces, por ejemplo, él salía al parque o al bosque, no, en el tiempo no se hacían parques, pero salía al bosque y comenzaba a mirar la naturaleza, no habían pajaritos cantando, las flores reverdeciendo en primavera, bueno, toda la cosa. Entonces él decía, ve, escucho el sonido de los pájaros que hacen un trino así, 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 el color de ese árbol es así, así, así. O sea, él describía las cosas que iban sucediendo, pero entonces ya la segunda navegación ya hace esa descripción, el aporte propio del filósofo, en donde de una u otra forma se descubría lo suprasensible. Entonces ya empezaba como a filosofar al respecto. Por ejemplo, él decía, la frescura que me siento al estar debajo de este árbol implica que yo piense cosas bonitas. No sé, eso es como una forma como de filosofar muy tonta, pero algo así era. Entonces como la aportación personal del filósofo, o sea, la aportación de lo que él pensaba, comenzaba a echar globo a pensar de lo que ya vio. Mire, es por ejemplo, es lo mismo que pasa cuando uno se enamora, ¿cierto? Uno se enamora inicialmente pues de lo que ve, ¿cierto? Una muchacha bonita, uno la ve una arregladita, chusca, guapa, aventajada fenotípicamente, y dice, uy, ¿cierto? Pero ya después comienza como a echarle globo y dice, uy, qué rico estar con ella, mire qué mujer tan interesante, mire cómo habla de rico, qué inteligente es. Entonces, si pilla, entonces uno comienza como a tratar de descubrir más allá de lo sensible, más allá de lo visible. O incluso, al contrario, cómo es enamorarse. Uno puede ver una vieja divina, pero una tonta completa. Entonces uno ya dice, uy, no, qué pereza andar con esa vieja, muy linda y todo, pero qué pereza. Entonces ese es un ejemplo tonto de cómo yo les explico las dos navegaciones platónicas, ¿no? Entonces, en este video, quizás sí le voy a pedir el favor que lo veamos acá, perantico. Les voy a mostrar uno de esos textos de la alegoría de la caverna de Platón. Acá se habla, bueno, ustedes van a leer los subtítulos. Es una historia que aparece en el libro 7. Acá los dejo para que lo vean. That have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals,
and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that a prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Bueno, ustedes vieron en esa presentación de ese video una representación muy cercana a lo que fue realmente la alegoría de la caverna de Platón. Es interesante ver cómo ya desde este análisis que él hace como del mundo, donde hay una persona que ha vivido siempre metido dentro de una caverna y luego sale, ¿cierto? Y luego llega otra vez como a contarle a los demás, venga, pasó esto y no lo entienden. Eso pasa mucho en la vida moderna. Yo les voy a proponer dentro del foro, dentro de uno de los foros que van a ver en esta unidad, que por favor interactúen con respecto a esto. Les voy a hacer una pregunta en ese foro y yo quisiera pues escuchar sus impresiones, o sea, para que esa pregunta va a ser basada en lo que ustedes vieron ahorita en este video, ¿vale? En este de la alegoría de la caverna de Platón. Entonces, por favor, estén pendientes ahí en el foro de Tu Habla, más adelante. Bueno, los sofistas más importantes de esa época, ya para terminar esta etapa, está Aristóteles. Aristóteles, él fue discípulo de Platón. Él tiene una cosa bien interesante porque de una u otra forma Aristóteles fundó lo que se llamó la escuela peripatética, o sea que enseñaba paseando alrededor del liceo, alrededor de la academia. Él fue una persona que pues, fue muy aventajado pedagógicamente y él tenía muchos recursos educativos. Era una persona que le gustaba enseñar. Fue de los primeros personajes que de una u otra forma fundamentaron como la forma de enseñar. Porque él fue el primero inclusive que le empezó a enseñar no solamente a hombres, sino también a mujeres. En esa época los griegos eran bastante misóginos y las mujeres tenían que tener mucha plata para poder educarse, ¿cierto? Que bueno, era otra época. Entonces él veía que cuando él estaba en la academia, la gente se le llenaba el salón. Entonces él decía, no, y aparte de eso yo también quiero enseñar otras cosas. Entonces una forma como de hacer que la gente estuviera como más involucrada con esto fue salir. Entonces él hacía mucho al campo, entonces él hacía algunos experimentos y algunas cosas. Incluso se le atribuye a él un experimento muy famoso donde él le explicaba la generación espontánea, porque esa era una de las cosas que pensaban en esa época. Entonces él decía que colocaron un pedazo de carne cruda en una piedra en el campo, ¿no? Entonces esta piedra en el campo de una u otra forma pues él lo iba mirando día por día hasta que llegó un momento en que comenzó a verle gusanos. Entonces le decía a la gente, venga, si ven que la carne salen gusanos. La vaina es que nunca descubrió las moscas que colocaban los huevitos, ¿no? Entonces, pero por lo menos ya hubo un empirismo con respecto a sus observaciones, ¿no? Entonces, por eso se dice que él contribuyó al paso de las ciencias empíricas, o sea, lo que se creía como tal, al de las ciencias prácticas. Entonces, él fue el primero que, inclusive, las observaciones que él hizo una cosa muy detallada,
Fue el primer etólogo porque de una u otra forma describió en uno de sus textos cómo una parejita de palomas criaban a su polluelo desde huevito hasta que lo soltaron ya. Entonces fue un documento pues, que todavía hoy en día se revisa por los etólogos del mundo, de una descripción muy detallada. Entonces era una persona con una mente muy interesante. Él instituye un término que se llama eudaimonia, que es esa felicidad alcanzada virtuosamente, que tiene que ser el objeto de todo ser ético. Ya después de los sofistas empiezan a aparecer una corriente filosófica que se llama el helenismo. El helenismo está marcado por el comienzo de la expedición de Alejandro Magno a través de su imperio, ¿no? Recuerden que la historia de Alejandro Magno está marcada por una cantidad de situaciones en las cuales él desde muy niño fue una persona que fue criado bajo unos estándares muy rígidos. Como tal, la mamá de Alejandro, ella se dice que mandó matar al rey, ¿no? al esposo de ella. Ahorita no me acuerdo el nombre del rey. Bueno, inclusive era muy famoso porque el papá de Alejandro le regaló un caballo que se llamaba el Bucéfalo, ¿se acuerdan? Y ese fue el que lo llevó casi a todas sus invasiones, a todos sus imperios que derrocó. La mamá de Alejandro inclusive contrató a los mejores profesores para él desde un niño, entre ellos estuvo Aristóteles. Inclusive se dice que dentro de los textos que produjo Aristóteles, como la Ética Nicomaquea o Cartas a Nicómaco, que era un libro que Aristóteles escribió, se atribuye que fue un encargo de la reina, ¿no? Es que no recuerdo ahorita cómo el nombre de la reina, bueno, luego ustedes lo averiguan. Entonces esta señora le mandó, supuestamente ese es el cuento, ¿no? Que le manda a Aristóteles a hacer este libro. Y este libro, si ustedes se acuerdan, si lo pueden revisar, la Ética Nicomaquea o Cartas a Nicómaco, es una serie de cartas que le escribe un marinero a su hijo, una persona que estaba viajando, a su hijo que vivía lejos, y el hijo se llamaba Nicómaco. Entonces, donde en esas cartas les decía al niño, le decía, venga, mi hijo, pórtese bien con su mamá, hágale caso, ella le sabe más que usted. Entonces era como también tratando de que le hiciera caso a la mamá. Alejandro también fue criado o educado por los mejores estrategas y soldados de la época, por eso es que tuvo tanto éxito. Ya cuando tenía menos de 20 años ya empezó su invasión, ¿cierto? Aquí él procuró acabar con la ciudad-estado de la polis, donde cada polis tenía como sus propias creencias, sus propias monedas, sus propias cosas, y por eso había como tanta guerra y tanta cosa entre ellas. Entonces Alejandro el Magno lo que procuró fue tratar como de unificar esas cosas de esta forma, ¿no? Entonces aquí al unificar las polis, él unificó esto empezando con la monarquía helenística, por eso se llama el helenismo. Entonces eliminaron las fronteras culturales y religiosas entre los países, dando auge al mundo griego, porque pues Alejandro era griego. Hasta Aristóteles, la ética clásica se basaba en la identidad entre el hombre ciudadano subordinándose a la política. Para ello la política era un cuento donde de una u otra forma pretendían acercar lo mejor del hombre, ¿cierto? El helenismo otorga una especial singularidad, una importancia a la singularidad del hombre, o sea, que para él era importante el ciudadano, la persona como tal. Ya no era como tan democrática la cosa, porque Alejandro Magno decía, bueno, igual hoy todavía algunos lo pensamos, que la democracia es de los peores inventos que pudo haberse inventado el mundo griego, ¿no? Que todavía estamos acá, porque unos pocos deciden por muchos, ¿cierto? Donde hay muchos que van a quedar, bueno, aunque tampoco las dictaduras son algo bueno. Entonces uno se pone a pensar, estos legados del mundo griego pues pueden ser interesantes, pero pues tienen sus cositas, hay que pensar con mucho detalle. Entonces, dentro de esos filósofos interesantes, yo les presento a Epicuro. Epicuro para mí era de esos personajes interesantes, chéveres, bonachones, era un tipo que de una u otra forma, para mí de los filósofos que más me gustan. Ahorita más adelante, en la siguiente diapositiva, les voy a invitar a que vean ustedes un video sobre la vida de Epicuro. Es un video muy interesante y cómo se puede aplicar a la vida de Epicuro hoy en día. Entonces, inclusive, una de las tareas que ustedes tienen que hacer en la plataforma es una infografía sobre cómo se aplican las características de la felicidad de Epicuro a la vida real, ¿cierto? Entonces es bueno que lo cacharríen y que le miren, porque Epicuro era una persona muy interesante. Él era una persona que él
clasifica los placeres como bienes y lo que rige la vida moral no es el placer como tal, sino la razón que lo juzga y lo discrimina. Para él el placer no era importante, pues todo el mundo decía que él era un buena vida porque pues obviamente él vivía como una especie como de comuna hippie, ¿no? O sea, si él hubiera nacido en el siglo XX, hubiera sido recontra hippie con mochila, guitarra al hombro y fumando vareta todo el tiempo. Pero era un tipo que pensaba de una forma muy interesante. Él vivía en comunas, inclusive en el video que van a ver más adelante, van a darse cuenta que todavía hay gente que vive del modo epicúreo. Entonces, la gente que llegaba a aprender de Epicuro le decía: don Epicuro, quiero aprender de usted. Entonces le pasaban la herramienta: venga, mijo, tenga las cosas y ayúdeme a cultivar la tierra. Entonces, mientras hacían los oficios de la finca, pues cultivar la tierra, ellos tenían un apiario, o sea, criaban abejas, también criaban flores, iban a pescar, toda la cosa. Entonces, todas las personas que vivían en esa comuna tenían un papel, ¿cierto? Y todos tenían como la misma oportunidad. Entonces, él mientras trabajaba, pues iba hablando con sus adeptos y les iba dando algunos aforismos y algunas cosas que luego más adelante ellos recopilaron este pensamiento. Él decía que el verdadero placer consiste en la ausencia de dolor corporal, que era la aponía, y la carencia de perturbación en el alma, que era la ataraxia. Entonces, el placer consistía en la aponía y la ataraxia, o sea, que no hay dolor corporal, o sea, que no me duela nada, que esté bien alimentado, que no tenga... Y la carencia de perturbación en el alma, que yo esté tranquilo, que nadie me esté fregando la vida. Eso es el placer, donde yo pueda estar de una forma chévere. Para Epicuro, la política compromete la felicidad y se vuelve una condición necesaria para la vida moral. Miren lo que estamos hablando ahorita de los helénicos, ¿no? Que ellos pretendían darle especial importancia a la singularidad del hombre, del individuo como tal. Entonces él decía que con la política no se puede hacer esto, ¿cierto? Pero era necesario para la vida moral. Él decía algo muy bonito, que era que el único vínculo realmente efectivo del hombre individuo es la amistad, que es un vínculo entre dos personas que piensan y viven de manera similar. Entonces aquí es donde de una u otra forma él propone tres elementos importantes para la vida feliz. Uno es una vida analizada, o sea que las personas tenemos que pensar en nuestra vida como, ¿sí?, cómo la vamos a llevar y todas esas cosas. Otra cosa para la felicidad, otro requisito para la felicidad de Epicuro son los amigos, porque de una u otra forma el vivir solo, el animal humano es un animal social y necesitamos tener a alguien con quien apoyarnos. Y la libertad. Las tres condiciones primordiales para la felicidad del ser humano, según Epicuro, eran una vida analizada, los amigos y la libertad. En el video que les iba a mostrar, ahí ustedes van a ver estas tres argumentos muy bien explicados de otra forma, ¿no? Este es el video que les comento, luego lo revisan. Bueno, la otra escuela de pensamiento que vamos a ver, que vamos bien de tiempo, son los estoicos. Los estoicos eran personas que luego del helenismo trataron como de sintetizar una cantidad de cosas donde ellos promulgaban un ideal comunitario. Eran como lo que quedó de esos hippies que eran antes, bueno, de esas personas que vivían desarraigadas y todo este cuento, y ellos promovieron un asunto que es la famosa apatía estoica. Es como una radicalización del epicureísmo, ¿no? O sea, ya radicalizó tanto que la cosa que ellos ya prefirieron vivir simplemente eliminando todas las pasiones. Para ellos las pasiones eran las obsesiones, eran las cosas que nos hacían perder la felicidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el dinero, por ejemplo, estar pendiente de los terrenos, de la finca, de la plata, todas las cosas. Entonces ellos decían: para yo ser feliz no necesito esto. Entonces ellos hablan de la apatía estoica, consiste en eliminar toda esa pasión. Por eso es muy famosa esta imagen de un estoico donde está rodeado alrededor de los perros, porque eran famosos también por vivir rodeados de animales, viviendo en una gran tinaja como su casa. Esa era la imagen típica del estoico, aunque no todo esto, bueno, es como una exageración, ¿no? Algunos estoicos se veían así, pero los principales pensadores estoicos no lo eran, ¿cierto? Los estoicos dentro de su religión eran panteístas. Para ellos el mundo era un gran ser viviente. Recuerden que en el helenismo se pretendieron unificar los dioses griegos en todo el reino, pero se respetaron las creencias de cada territorio donde llegaron, ¿cierto? Entonces ellos ya eran libres para pensar de otra forma. Entonces para ellos el mundo era un gran ser viviente.
Ellos creían no en la reencarnación como tal, sino que el alma era una partícula del alma universal, que cuando nosotros moríamos, esta volvía a nacer como otra nueva experiencia. No era la reencarnación propiamente dicha, ¿no? Dentro de los estoicos está Zenón. Zenón de Lea fue uno de los creadores de la escuela estoica, caracterizada por la tendencia a conservarse a sí mismo, a apropiarse del mismo ser, la ecoiosis que llamaban otras cosas, y dentro de su pensamiento era muy fuerte hablar que para el hombre la naturaleza es natural, para el hombre la naturaleza es racional, y por eso se manifiesta el logos. Entonces, para que el hombre sea considerado como tal, como racional, es importante la naturaleza racional que se manifiesta por medio del logos, que es el conocimiento. Es el conocimiento, era una característica humana, ¿cierto? Decían también que el bien moral consiste en aquello que incrementa el logos. O sea, el logos se incrementa por el bien moral, y aquello que lo perjudica, pues sería el mal. Entonces el bien es aquello que incrementa el conocimiento, y el mal aquello que no deja que la gente conozca. Entonces era entre otras formas, el estoicismo era una corriente filosófica muy dada al conocimiento, a aprender de otros tipos de personas, ¿no? Aparte de ellos también tenían unos pensamientos morales pues, muy cercanos a otras religiones. Porque sí, en realidad ellos fueron los primeros que hablaron de las religiones como tal dentro de la filosofía. Bueno, cuando yo hablo de religiones y ética, quiero hablar de esto antes de empezar a hablar de los cristianos. ¿Por qué? Porque hasta este momento los estoicos fueron los que más se acercaron al cuento religioso, pero después de eso ya se le comenzaron a atribuir características morales a las religiones como tal. Entonces yo les explico una cosa. Por ejemplo, esta foto que ustedes ven acá es una foto de un libro que escribieron los niños de un resguardo que se llama Paniquita. Eso queda ahí en Rivera Huila, ¿cierto? Los niños de esa comunidad escribieron este librito, lo dibujaron ellos mismos, explicando el mito de origen de ellos, y en eso se basa toda su creencia cosmogónica del por qué hacen las cosas. Las religiones básicamente se basan en tres bases filosóficas. Los tres pilares fundamentales de las religiones son el mito, la ética y el rito. Entonces empezamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el mito. Yo les explico acá con la imagen de Bachué. ¿Ustedes se acuerdan que Bachué fue un mito chibcha que surge de una laguna, que es la laguna de Iguaque, eso queda en Boyacá, o Cundinamarca, no recuerdo dónde? Ellos supuestamente nació de esa laguna, surge una muchacha muy bonita, una mujer espectacular, con un niño de 3 años, ¿cierto? Entonces ella agarra a su chino y sale desde ahí y busca dónde asentarse. Entonces baja a otro pueblo un poquito más cálido porque ya hace frío, y comienza a hacer una casita donde vive con su niño. Nunca se dice que sea su hijo, ¿no? Pero pues se supone. Resulta que este niño crece, luego se convierte en el esposo de esta muchacha, de Bachué. El niño se llama Ochica. Entonces este niño ya más adelante con ella comienzan a tener hijos. Resulta que en cada parto esta muchacha tenía entre 4, 6, 8 hijos. Entonces fueron repoblando todo el mundo chibcha y muisca. Entonces de una u otra forma ellos fueron los que le enseñaron a los antiguos muiscas la forma de cómo cultivar, de cómo recoger el agua, de cómo una cantidad de cosas. Cuando ya están viejitos, inclusive se dice que Bochica fue el que abrió el salto del Tequendama, ¿no? Por una inundación grandísima que había, con su vara llega y coge y abre el camino, bueno, etc. Entonces es el famoso salto del Tequendama. Y cuando ya están viejitos, ya los dos devuelven a donde estaban, donde salieron, de la laguna de Iguaque, y antes de tocar el agua se convierten en serpientes, y esas serpientes se meten en el agua. Entonces aquí yo les explico parte del mito de origen de ellos. Dice que el mito no existe como una forma de explicar el mundo. Aquí los muiscas se idearon toda esta historia para entender la naturaleza de la creación del mundo. De una u otra forma, todas las religiones tienen un mito. Mire, por ejemplo, en los cristianos, ¿no? Los cristianos tienen en la Biblia
tienen la forma, la creación del Génesis como tal, es un mito. O sea, es algo que ellos, los ancestros de los cristianos, comenzaron a hablar acerca de esto. Por ejemplo, nadie sabe quién escribió el Génesis, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero es una historia ancestral, es una historia que se fue contando de muchas partes. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, en otras religiones como los musulmanes, también tienen una representación muy similar a lo del Génesis de los cristianos. El mito puede explicar en muchos sentidos, puede funcionar, perdón, en muchos sentidos, explicando lo inexplicable. Puede dar lecciones sobre la moral o los intereses de la gente de la época, puede dar lecciones sobre las raíces más básicas de la naturaleza humana, puede hablarnos del más allá o de lo más cotidiano. Entonces ustedes piensen, ¿cuántos mitos, por ejemplo, existen en el mundo? ¿No? Por ejemplo, explicando de dónde surgen los truenos, por ejemplo. Los odinistas decían que Thor era el dios del trueno, porque de una u otra forma, bueno, él fue el que creó este cuento. También se dice que de una u otra forma este tipo de mitos ayudan como a que las personas tengan una concepción diferente del mundo, porque ya logran entender lo que no logran comprender de otra forma. La ética es otro de los elementos importantes de las religiones. Tiene una ética intrínseca que de una u otra forma ofrece una forma de ver la vida a su vez con las gafas de la ética. No sé si me logra entender de esa forma. Explica también, por ejemplo, que hay comportamientos buenos y comportamientos malos. O sea, es una forma de comportarse de acuerdo con lo que conocemos aceptable o no. Eso es una ética como tal. Entonces, de aquí decimos que la afirmación de que lo que es bueno y malo es relativo, porque depende de muchos factores como la formación cultural, religiosa, bueno, etc. Acá yo quiero hacer una aclaración pequeña, porque resulta que algunas religiones tienen como algunos comportamientos que consideramos lesivos. Algo bueno, por ejemplo, los antiguos aztecas, dentro de su religión decían que para poder satisfacer a los dioses tocaba hacer sacrificios. Bueno, los muiscas también, los chicas, los pijados, bueno, etc. Las comunidades precolombinas tenían ese pensamiento. Ya cuando llegaron los cristianos con los mandamientos que se prohíbe matar, entonces ya se eliminó esto. Pero para ellos era bueno hacer eso. Inclusive para muchos de esas culturas era un honor ser escogido como sacrificio para los dioses. Entonces eso era también muy interesante, ¿no? Entonces eso también depende mucho de esto. Aquí es donde también yo quiero hacerles otra reflexión chiquita. Resulta que cuando nosotros hablamos de ética y moral, según esto, la ética de una u otra forma se discute o no. Entonces yo diría de que la ética no se discute, porque está basada en unas reglas, en unas normas que ya, inclusive hay un código ético, en este caso de las religiones, esos códigos éticos están, por ejemplo, los mandamientos, como en el caso de los cristianos, ¿cierto? Eso es un código ético que nos dice a nosotros cómo comportarnos dentro de unos parámetros buenos o malos, ¿cierto? Entonces por eso la ética no es discutible, pero la moral sí es discutible, porque de una u otra forma depende de la cultura, depende de otras cosas, bueno, etc. Eso ya depende de la formación de cada quien y los principios que tenga. Y el rito, entonces ya hablamos de la ética, el mito y el rito. Los ritos existen para asegurar que los procesos se hagan de acuerdo con los principios generalmente espirituales o en algunos casos algo más mundano. Mira, acá yo les coloco un par de imágenes de un par de rituales. El señor que está arriba es un médico tradicional, es un hombre de medicina que está ofreciendo ayahuasca, ¿cierto? Yajecito. Entonces esa foto la tomé precisamente en una toma con Renato González, que ustedes lo encuentran aquí en el Cañón del Conveima. Es una persona que ofrece su medicina, lleva muchísimos años trabajando. Él fue apadrinado por unos taitas huitotos y unos ingas, también trabajó con ingas. Él es mestizo, no es de esa comunidad, pero él estuvo allá muchos años con ellos y tiene autorización de los taitas para ofrecer la medicina. Si ustedes se dan cuenta, él tiene una organización, ahí estaba explicando qué vamos a hacer. O sea, cómo se iba a tomar la medicina, qué iba a pasar, toda la cosa, qué va a hacer en caso de, dónde aliviar, dónde, bueno, todas esas cosas está comentando la en ese momento. Ese es un ritual de ayahuasca, que es un ritual nocturno. Y abajo hay un ritual de San Pedrito, de Camino Rojo. Ese ritual también es un poquito diferente. Ese ritual es todo el día, eso es de día, entonces desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Entonces también tiene otras características, tiene otras cosas. Siempre se trata
que está involucrado dentro del rito, el mito. O sea, él va contando historias acerca de la forma de vida de los indígenas de esa época, el mito de origen, bueno, toda esa carreta que es muy bonita entenderla. Y transversalmente se le mete una ética, ¿no? Porque pues él dice, usted cuando piense así tiene que pensar bonito, tiene que no pensar feo, porque ta. Bueno, entonces estos ritos se hacen de una forma en que la ética se fortalezca, ¿cierto? Entonces los ritos como tal pretenden venerar, adorar, recordar, fortalecer, quitar, dar, etc. Entonces ustedes se ponen a ir un poquito más acá. Una misa católica es un rito, por ejemplo. Entonces para los que no dicen, ay no, que los rituales, una misa es un ritual, si lo vemos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Entonces donde el sacerdote llega, tiene un orden especial para hablar en su historia que cuenta, tiene un orden especial. Y este orden hace que nosotros que se lleve una estructura general, una estructura. Entonces, por eso es que se habla que todos los ritos tienen eso, también tienen un orden como tal. Por ejemplo, por eso decimos que los rituales no solamente se aplican en las religiones, ¿no? Cuando nosotros salimos a la calle, por ejemplo, les coloco el mismo ejemplo, los perros de ustedes, las mascotas, fíjense en sus mascotas si tienen perro, ellos se dan cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, se bañó este man, uy, ya se perfumó, se peinó, se organizó, cogió las llaves, uy, me va a sacar a pasear. Entonces comienza a batirle la colita, comienza a mirarlo a uno, ¿cierto? Porque es algo que nosotros repetimos siempre, ¿cierto? Entonces, para ellos, ese es el rito que nosotros hacemos antes de salir, ¿sí? Antes de sacarlo a pasear. Entonces, cuando no lo sacamos, pues se ponen tristes los animalitos. Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo. Bueno, este señor que ven ahí, esta representación, es una de esas representaciones que un profesor de la Universidad de Manchester logró hacer basándose en esqueletos de los antiguos semistas de Galilea, norte de Israel. Aparte de eso, comparó datos como lo que salió en la sábana de Turín, bueno, y otras cosas, hablando de la descripción de cómo era Jesús. Jesús no era mono y azul como este señor Alejandro Cavaglio de Miguel Ángel, que es la representación bonita de Jesús, ¿no? Inclusive yo no sé si ustedes sabían que Jesús era una persona muy interesante en cuanto al sentido que era, yo digo, siempre he dicho que Jesús era un gran político, de una u otra forma, porque todo lo que él hizo con su palabra, con su forma de adoctrinar las personas, porque es un adoctrinamiento bastante fuerte, y el poder que tenía. Mire, una persona que en la Biblia hay una parte donde dice que él entró con su pollino al mercado donde estaban, que tenían al frente los mercaderes enfrente del templo, ¿cierto? Y llegó y se bajó del pollino y comenzó a tumbarle los toldos a esta gente. Y ustedes saben que en esa época pues los comerciantes eran un gremio poderoso, ¿no? Y para que llegara montado en un pollino es como decir que hoy llegara montado en un Ferrari. O sea, era un símbolo de poder. De una u otra forma, era una demostración de poder de Jesús. Aparte de eso, la cantidad de adeptos que tenía, era como el Petro de la época, ¿no? Bueno, no digamos que el Uribe, porque ese no, pero sí era como una persona con muchos seguidores, ¿cierto? Entonces, entendamos que aquí ese señor, él quiso construir como su doctrina, como su historia, a partir de una cantidad de temas, como por ejemplo la humildad, que él decía que la humildad era la principal virtud del cristiano, ¿cierto? Él decía que tenemos que ser obedientes a los mandamientos, ¿cierto? Porque eso era, según él era judío, ¿no? Entonces los mandamientos de la iglesia judía, de la doctrina judía, eran muy estrictos también. Al convertir a Dios en un ser bueno, omnisciente, lo convierte en la mejor guía moral. Entonces él se decía hijo de Dios porque pues él trataba de seguir sus pasos. Si ustedes se dan cuenta, más adelante los cristianos, los mismos católicos, en el concilio de Nicea, en 325 después de Cristo, se cogieron 4 evangelios de los cientos de posibles. Se cogieron el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y se quemaron los demás porque los consideraban herejes, ¿cierto? Entonces, pues obviamente incineraron una cantidad de textos que de una u otra forma el Corán, que también tenía como unos textos muy similares, tenga una lectura muy diferente a lo que es la Biblia que nosotros conocemos. Entonces la Biblia, como la conocemos hoy en día, es una creación de los católicos del siglo IV, el año 325, ¿cierto?
Ellos cogieron los evangelios que les convenían y los demás pues obviamente los destruyeron, porque pues había muchas cosas que ellos querían conservar como su hegemonía, como su poder, como sus cosas, y la Biblia en esos evangelios en ese momentico no decían cosas que les convenían a ellos. Entonces, por ejemplo, él daba poder a la mujer, ¿cierto? Ahí decían, hablando de la igualdad, por eso a partir del siglo IV, estamos hablando del año 325, empieza una época de oscurantismo total en la humanidad, donde la gente se llenó de miedo, se llenó de temor, y la Iglesia Católica tuvo un auge y una preponderancia tenaz por muchas cosas que pasaron acá. Inclusive más adelante se dan cuenta que muchas de las barbarias y las masacres que se realizaron en estas épocas fueron hechas por los católicos, amparados en la Biblia. Entonces miren, por ejemplo, la historia que se contaba del Santo Grial, donde de una u otra forma los cruzados, que eran soldados mercenarios empeliculados con su cuento religioso, se fueron matando gente para lograr rescatar las cosas y las reliquias de Cristo, ¿no? Entonces también era una época en que la ignorancia era bastante fuerte. Bueno, inclusive no se cuenta ni siquiera la historia de cuando Jesús fue adolescente, cuando fue niño. No sé si ustedes han leído los que llaman los evangelios apócrifos, no recuerdo en cuál, pero hay una parte donde muestran que ya desde niño Jesús era una persona con cosas interesantes. Inclusive se dice que una vez mató a un niño, ¿cierto? Porque él en su rabieta de niño alguna vez le dijo a un compañerito, un amiguito que le hizo una pilatuna, ¡ay, muérase! Chino se murió. Entonces obviamente pues Jesús se fue muy arrepentido y toda la cosa. Bueno, no recuerdo qué pasó, si lo resucitó o no, pero entonces ya se demostraba como el poder de Cristo, ¿no? Incluso no se cuenta nada de cuando él se fue a otros países a aprender de otros gurús espirituales. Inclusive algunas personas se alcanzan a decir que Cristo, o sea Jesús y Aristóteles se alcanzaron a conocer. Bueno, eso sí es algo que es improbable, pero si lo que sí es cierto es que dicen que Cristo, dentro de su correría, cuando él cumplió ya su adolescencia, él se fue a viajar por el mundo, y él estuvo en la India, estuvo en Asia, estuvo en una cantidad de partes recorriendo, hablando con marajachis, hablando con una cantidad de gente. Y cuando llegó otra vez a Israel, a Jerusalén, a sacar como su palabra, ya llegó con mucha más sabiduría y con mucho más centrado en sus cosas. Bueno, esa es la historia, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea así como yo le estoy contando, pero sí. Entonces de ahí surge la famosa escolástica. La escolástica es una corriente filosófica que surge en ambientes académicos que están vinculados estrechamente con las grandes órdenes religiosas, ¿no? Estas órdenes religiosas tenían como mandato educar a los bárbaros en Cristo. Me refiero a los bárbaros, me refiero a esos personas que no eran católicos o cristianos. Bueno, en esa época eran cristianos todos los que creían en Cristo, no estaban todavía como los evangélicos que conocimos después por Lutero en el siglo XVII. Bueno, eso ya es otro cuento. Ellos proponían la educación moral e intelectual como pilar de la escolástica, y las grandes tendencias escolásticas son el tomismo, el escotismo y el occamismo. De ahí más adelante surgen otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, los javerianos con los jesuitas. Los jesuitas son responsables de una cantidad de instituciones educativas a nivel superior muy grandes. Lo mismo los franciscanos también están con, por ejemplo, la Universidad de San Buenaventura es de los franciscanos. Los del Opus Dei, ¿no? Está con la... Bueno, hay varias órganos religiosas. Y recuerden, por ejemplo, que antiguamente, no sé si ustedes pregúntenle a sus papás, por ejemplo, antiguamente se creía que la educación de los religiosos era la mejor, ¿no? Que era la más completa. Eso pensábamos antes, ¿no? Dentro de esas éticas cristianas, voy rápido acá, está San Agustín, donde dice que el mal moral equivale al pecado. San Agustín era una persona muy interesante, porque él pretendía él pretendía como compilar el pensamiento de Platón y Sócrates al cristianismo. Él era muy de esa época. Entonces en esa época recuerden que los sacerdotes, o sea, los hombres tenían dos opciones: o ser campesinos o agricultores o artesanos, o meterse al clero y tener algo de poder. Entonces generalmente estos muchachos que lograban entrar como sacerdotes eran hijos de familias prestantes. Recuerden que en esa época, antiguamente, pregúntenle también a sus papás o sus abuelos, si todavía los tienen, que en todas las familias era de un caché el berraco decir que había un cura en la familia o una monja, ¿cierto? Entonces eso era
Era una cosa como de muy alto nivel, ¿cierto? Hoy en día, pues desafortunadamente, las personas como espirituales están tomando otras tendencias. Entonces este señor decía que el mal físico equivale a la enfermedad, ¿cierto? Padecimiento, dolencia, y es consecuencia del pecado original, ¿cierto? Entonces decía que el mal físico, es decir, es consecuencia del mal moral. Entonces él decía que usted se enfermó es porque Dios lo quiso. Recuerden que la medicina en esa época se basaba en las sangrías, en la droga blanca, bueno, una cantidad de cosas que no eran como muy médicas, que la cosa se enfermaba algo grave y se moría, ¿cierto? Él hablaba de la fe, la razón y el devenir histórico, son los conceptos fundamentales de San Agustín. Sigue Santo Tomás de Aquino, que fue también uno de los grandes precursores de la escolástica. Era el fiel exponente de la misoginia que tiene la Iglesia Católica en esta época, la Edad Media. Él decía que la mujer es un defecto de la naturaleza, él era totalmente misógino. Ellos creían en una cantidad de cosas que no, pues bueno, eso ya son formas de pensar, que es lástima que todavía hay gente que piensa así. Santo Tomás definía 4 tipos de leyes, por eso se le dice a Santo Tomás como el doctor de las leyes, el doctor de la iglesia. Él era como la representación del sabio, ¿cierto? Entonces era muy respetado. Decían que hay 4 tipos de leyes: la ley divina, la eterna, la ley natural y la ley humana. Bueno, ahora sí hablemos de las éticas modernas. Aquí, antes de entrar a las éticas modernas, quiero contarles una historia. Resulta que cuando nosotros hablamos de las diferentes historias que tenemos a partir de esta época, recuerden, ay, perdón, qué pena con ustedes, que me salí de acá, discúlpeme. Bueno, la historia que la quería comentar es la siguiente. Resulta que en esta época ya surge, la gente se cansa de una cantidad de cosas que suceden. Recuerden que en esta época de la Edad Media, hasta más o menos hasta el siglo XVII, XVIII más o menos, sucedieron una cantidad de cosas donde la iglesia tuvo mucho poder político y administrativo. Inclusive los papas los rotaban entre 4 o 5 familias en Italia, ¿no? También se decía, por ejemplo, que la culpa de las grandes epidemias de esa época fue culpa de la iglesia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían la historia de cómo la peste bubónica fue culpa de la Inquisición, ¿no? Resulta que el Papa, no recuerdo qué Papa era, si era Inocencio VIII o Inocencio XIII, me acuerdo que bueno, era un Inocencio, que de inocente no tiene nada. Este señor le propuso a unos curas alemanes que tenían una abadía donde eran recordados por ser muy fuertes y muy estrictos, y les dijo a esos curas, vengan, necesitamos que nos construyan un libro donde me describan cómo son las brujas. Entonces ellos escribieron un libro que se llama El martillo de las brujas, ¿cierto? El martillo de las brujas era un texto donde da unas pautas al inquisidor en las cuales ellos podían de una u otra forma saber en qué momento estaban enfrente a una bruja o no. Entonces eran cosas como, por ejemplo, si usted sumerge a 2 mujeres sospechosas, la que flote es bruja, entonces toca sacrificarla. Si se hunde es porque Dios lo quiso así, ¿cierto? Entonces, absurdo, ¿no? Aparte, ellos proponían una serie también de máquinas de tortura donde la gente las obligaban a confesar. Obviamente, después de mucho dolor y mucho sufrimiento, pues ellos admitían su culpa de esas cosas. Dentro de esas cosas se dieron cuenta que muchas de las religiones o las tradiciones paganas de esa época estaban muy permeadas como por los celtas, los druidas, bueno, esas religiones antiguas que de una u otra forma fueron muy importantes en la evolución de la humanidad. Todas estas religiones antiguas, o la mayoría, veneraban los ciclos de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían un calendario lunar, ¿cierto? Un calendario lunar que eran 13 lunas y un día. O sea, esos 13 lunas y un día correspondían a los 365 días del año, ¿cierto? Que luego más adelante este papa que les digo yo que hizo la cuestión esta, volteó el calendario al calendario gregoriano, ¿cierto? Entonces el calendario gregoriano se basó en un calendario que se hizo en Roma, pues donde es un calendario solar, que no es lunar, es un calendario solar.
Entonces eso fue lo primero. Aparte de eso, la iglesia en esa época también pretendió que la mayoría de festividades que celebraban los paganos de esa época, como los equinoccios, el solsticio, bueno, los eclipses, bueno, una cantidad de cosas, fueran homologados a festividades católicas. Por ejemplo, miren la Navidad. La Navidad es un ejemplo típico de esto. De la Navidad se dice que se celebra el solsticio de invierno, ¿cierto? Que se celebra el 21 de diciembre, pero los druidas celebraban durante 5 días más hasta que por fin el sol se entraba dentro de la fase definitiva. Entonces por eso se dice, también celebraban ellos la fiesta de la natividad, porque en ese día nacía el dios sol, ¿cierto? Revisen la historia de la Navidad como tal. En los celtas la llamaban Yule o Yule, ¿cierto? Donde ellos también cogían un árbol del bosque, lo cortaban, lo adornaban durante esos 4 días que estaban de fiesta, y luego al final de esos 4 días se daban regalos entre ellos. Entonces ese es el origen, entonces, porque era el nacimiento del dios sol, porque ellos decían que el dios solar nacía en esa época. Entonces no se les hace como muy parecido al nacimiento de Cristo, ¿no? Y los arqueólogos han descubierto que Cristo no nació en diciembre. Él nació, dicen que nació más o menos por referencias de las plantas que ellos encuentran, bueno, las historias de las plantas, por algunos hechos astronómicos que describen en la Biblia. Se dice que más o menos nació por alrededor de septiembre, octubre, más o menos, no en esa época, en el solsticio. Entonces eso, por ejemplo, el día de San Juan, también sucede lo mismo con el solsticio de verano, que es el 24 de junio, pasa exactamente lo mismo. Bueno, y otra cantidad de festividades así. Entonces ellos lo que quisieron fue quitarle como protagonismo a estas tradiciones antiguas, dándole como una especial importancia a lo católico. Inclusive ellos instituyeron mucho el temor a Dios. Decían, si usted no le tiene miedo a este man, se condena, ¿cierto? Entonces eso era como algo, bueno, estoy hablando de una cosa de la Edad Media, ¿no? Estoy hablando de hace muchos cientos de años. Ya la doctrina ha evolucionado, ya pues yo soy seguro que los católicos no piensan de esa forma, ¿no? Aparte de eso, una de las cuando estaba hablando de las pandemias, ¿no? Por ejemplo, lo de la peste bubónica. Recuerden que como los druidas y los celtas, ellos vivían en el campo, cultivaban sus granos, cultivaban sus cosas, y ellos sabían de que las ratas podían acabarle con los granos que tenían almacenados, entonces tenían gatos. Entonces ellos siempre que practicaban en sus tradiciones y sus cosas, pues siempre estaban acompañados de su gatico. Entonces por eso fue que estos inquisidores asociaron a los gatos con la brujería, ¿cierto? Porque las prácticas celtas, las prácticas druidas eran asociadas con brujería, ¿cierto? Miren nomás la representación del diablo con cachos y cola, ¿no? Por eso coloqué la imagen del diablo ahí con cachos y cola. Averigüen quién fue Cernunnos. Cernunnos era una deidad celta que es la protectora del bosque y los animales del monte. Era una deidad buena, era un dios benigno que cuidaba, era como la madre monte de versión celta, mejor dicho, donde ellos cuidaban la naturaleza, castigaba al que se iba a casar sin permiso o al que le corría las cercas al otro, bueno, etcétera. Ellos también lo hacían allá. Entonces Cernunnos era como y su representación era como un fauno, con unos cuernos larguísimos, mantenía con una flauta y un anillo en la otra mano, y mantenía con priapismo y patas de cabra, ¿cierto? Entonces por eso es que el diablo, los católicos de esa época lo semejaron con eso, y por eso le dijeron así, a pesar de que era una deidad benigna, ¿no? Inclusive los faunos, que eran como los adeptos, los seguidores de Cernunnos, eran elementales que enamoraban a las muchachas, las conquistaban, les llevaban flores, les llevaban detalles, les llevaban cosas porque eran, sí, los sátiros, ¿no? Pero en ningún momento se demostraron que ellos eran malos, ¿no? Bueno, estoy hablando del mito de ellos, ¿cierto? Entonces eso hizo que muchas comunidades se contaminaran por la famosa peste bubónica, porque pues acabaron con los gatos, porque le tenían miedo, decían que lo vieran en compañía de un gato, entonces ya eran brujas, entonces ya eran los inquisidores y los sacaban a ellos. Entonces por eso también se difuminó tanto la peste bubónica, acompañado por la falta de higiene de la época, ¿no? Para que los europeos no es que fueran muy aseados, que digamos. Bueno, eso para contarles. Entonces acá cuando en esta parte de las éticas modernas ya la gente se cansó de una cantidad de cosas, empezaron a correr movimientos independentistas en todo el mundo, porque acuérdense que en América ya surgió un momento en el cual la gente se cansó. Eso sucedió desde 1700 y piola, y ya en Europa surgieron el momento de la Ilustración, donde ya se colocó la razón a la razón humana a un muy alto nivel.
ya se eliminó la superstición y se endosió el conocimiento y la razón. Aquí aparecen artistas como Miguel Ángel. Yo les hablaba ahorita de la imagen cristiana porque Miguel Ángel tenía un alumno que se llama Alejandro Cavaglio, que era muy cercano. Algunos dicen que eran amantes, ¿no? Pero no se ha dicho todavía si es cierto o no. Vale, y si lo es, que diablos, que se quieran como se quieran. El tipo tenía a este personaje como alumno y le recibió un encargo del Papa de la época. Dice, bueno, necesito que me haga un cuadro de Jesús. Entonces a Miguel Ángel le pareció que su alumno era muy bonito. Entonces le dijo, venga, póseme para el cuadro que va a ser de Chucho. Esta lo pintó. Entonces busquen el Jesús de Cavaglio, de Miguel Ángel, que es Alejandro Cavaglio. Entonces ahí se da uno cuenta de la calidad pictórica de esta época, donde ya los artistas comenzaron a pulirse tanto, ya inclusive comenzaron en tendencias artísticas como ya empezó el barroco desde 1600 y pico, luego siguió hasta el clasicismo en 1700 y pico, el impresionismo pictórico con Miguel Ángel, con con Leonardo da Vinci, con Donatello, bueno, una cantidad de personas que nombré las tortugas ninjas, donde son grandes exponentes de las artes en esa época. También los filósofos de esta época fueron muy importantes también. Entonces, también no solamente en las artes, sino también en otras áreas como el derecho. Entonces recuerden que en esta época surgen dos momentos importantes, como fue la toma de la Bastilla y la creación de las máquinas a vapor, que constituyó la Revolución Francesa por un lado y la Revolución Industrial. Eso fue a finales del siglo XVIII. ¿Qué pasó aquí a finales del siglo XVIII? Pues a mediados finales, resulta que estalla la Revolución Francesa. Allá en España, en Francia, estaba en esos momentos Antonio Nariño. Antonio Nariño, hay una historia que cuenta Alfredo Iriarte, que es un escritor muy bueno, lo recomiendo para que lo lean. Cuando cuenta la historia de Antonio Nariño, él cuenta, bueno, pues faltaría corroborarla con datos históricos, que él se fue para Francia porque él era hijo de criollos, de personas que han nacido españoles, que han tenido hijos acá en Colombia, y la gran República de la Granada, y entonces resulta que el hombre pues la embarró con una muchacha, ¿cierto? Entonces, para escaparse de sus responsabilidades, lo mandaron los papás a estudiar Derecho a Francia. Entonces, cuando estalló la Revolución Francesa, pues el chino ya sabía francés y ya sabía harto derecho. Y entonces, en el barco, cuando se devolvió para América, él se trajo la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿cierto? Que ya estaba allá. Entonces se aprovechó en el barco, que un viaje que duró un poquito más de 6 meses. Primero llegó a Haití, a Cuba, luego se volvió luego por barco otra vez hasta Colombia, entró por Barranquilla, Santa Marta. Y entonces él regresó, bajó por el río Magdalena. Cuando llegó abajo a Bogotá, le entregó la Declaración de los Derechos del Hombre ya traducida a Simón Bolívar. Entonces Bolívar le dijo, no, hermano, usted se ganó el cielo con esta vaina, esto va a fundamentar la revolución bolivariana, bueno, todo su cuento. Entonces a partir de ahí ellos hicieron muy compadres y le dio rango de coronel primero, luego fue general en el Ejército Libertador. Recuerden también que Simón Bolívar pues no era tan buena persona. Recuerden la masacre de Pasto, ¿no? de la Navidad de Pasto, donde los pastusos en esa época estaban muy bien, sin ser gobernados, o sea, ellos estaban siendo gobernados por los españoles, pero eran personas que estaban muy bien, o sea, ellos decían, no, pues ellos no nos han hecho nada, nos están ayudando, nos están haciendo cosas buenas, y llega este señor, no, dejémonos que nosotros queremos ser aparte. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos entrar en este cuento. Entonces, pero de todas maneras llegó Simón Bolívar a la brava, entró matando mujeres, niños y hombres, y ancianos incluso, los masacraron en la noche de Navidad, no recuerdo el año, y eso fue una tragedia muy tenaz. Inclusive lo que hicieron en el Cerro La Popa, Antonio Nariño y sus lugartenientes, allá en el Cerro La Popa en Cartagena, resulta que era como un mirador estratégico para defenderse de los barcos ingleses que querían invadirnos a nosotros. Entonces están las murallas, ¿cierto? Ahí en el Cerro La Popa había un convento. Ahí llegó Antonio Nariño con sus secuaces, mataron a muchas monjitas, las violaron, a las que no se dejaron, y eso fue una cosa que también en los libros de historia se les olvida contar. Aparte de eso, la cobardía de muchos de estos cuando se sintieron heridos al verse, bueno, hay muchas historias que cuentan que la tradición libertadora no fue tan bonita que digamos. Pero eso ya es otro cuento, para que hablemos luego con historiadores que nos aclaren muy bien ese tipo de cosas. Entonces, el asunto fue que en esta época, también en América, surgieron unos cambios bien interesantes en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ético, ¿cierto? Entonces, aquí ya pues obviamente surgen una cantidad de momentos, pero
más adelante, hablando de las éticas modernas, ya estamos hablando del siglo XIX, surge este señor David Hume. David Hume dice una cosa que de pronto nos cae como anillo al dedo en estos momentos, donde dice que nosotros orientamos las acciones mediante juicios morales que se apoyan en la vida emocional y no en la razón. Entonces eso quiere decir, muchas veces las cosas que hacemos, las hacemos, los juicios morales dependen de los sentimientos y no de la razón. Entonces aquí nosotros estamos mirando que muchas de las cosas las hacemos por impulso, las hacemos porque de pronto nos surge hacerlo de esa forma y no lo pensamos de una manera muy asertiva, o sea, lo hacemos muy de emoción. Acá entramos con don Emmanuel Kant. Don Emmanuel era uno de los referentes filosóficos de la época. Bueno, ustedes me entenderán que estoy tratando de hacer un resumen y dejé por fuera muchos otros filósofos como Sartre, Dupont. Bueno, hay muchos otros que estoy hablando también incluso de Habermas, el mismo Marx, bueno, etc. Pero simplemente estoy tratando como de compilar muy rápido esto. Kant fue de los primeros que compiló tres cuestiones clásicas en su filosofía, que era el conocimiento, lo que hacerse, lo que puede esperarse. Él fundamentó con esas tres cuestiones clásicas el imperativo categórico kantiano, ¿cierto? Donde dice que las cosas tienen que hacerse cuando tienen que hacerse, porque tienen que hacerse. Bueno, y ya para finalizar, les quiero hablar de don Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue un filósofo que ustedes van a ver el video que les muestro acá en este link. Fue una persona muy interesante porque fundamentó el pensamiento del proteccionismo hacia los disminuidos. Por ejemplo, él habla mucho del bienestar de los animales, ¿cierto? A pesar de que era una persona que en su época era considerado un tipo amargado, agrio, hasta misógino, ¿cierto? Entonces él también era una persona, y de malas para mujeres. Entonces vean esta historia que les cuenta acá en este videito que les propongo. Es un video pues más bien como de 20 y pico minutos. Les dejo acá el link, pues ustedes lo van a tener el link también en la plataforma Tu Aula para que la puedan ver más adelante, ¿sí? Bueno, compañeros, entonces ya no siendo más, doy por terminada esta sesión de ahorita. Por favor escríbanme al correo camartin@ut.edu.co o escríbanme en WhatsApp al celular 312 30 55 200 o interactuamos en los foros de la plataforma Tu Aula o en el grupo de WhatsApp. Muchachos, nos vemos, muchas gracias.